capítulo de Cercanos, el podcast de Corporación Ser. Estoy aquí con Carlitos Caorsi, el doctor. ¿Y hoy día quién tenemos? Hoy día tenemos un invitado especial, muy querido por nosotros. Sí. Tremendo personaje, ¿eh? Sí, tremendo personaje. Mira, capaz no lo reconocen porque vestido así es difícil de reconocer. Estamos acostumbrados a verlos de verde, con gorra. Y está más joven, no sé si se ve mejor, ¿eh? Sí, está ahí. Pero la sangre de él sigue por dentro, ¿eh? Sí, está ahí descansado. Sí, menos problemas. Yo creo que más que descansado, un poco más tranquilo. Más tranquilo. Pero bueno, gracias Rosario, Carlos, por invitarme, por estar acá. Es mi primer podcast. No, Así está que, bien. Para los que no lo han reconocido. Sí, pues para los que no lo han reconocido, ex general director de Carabineros, Ricardo Alex Yáñez Rebeco. Muy bien, muy bien. Muchas Bienvenido. gracias. Oye, Gracias por la invitación. estamos muy orgullosos de ser tu primer podcast. Sí, bueno, yo también, orgulloso de estar con usted, sobre todo a ti, Rosario, ¿cierto? Y bueno, y a Carlos, que lo conocimos también por intermedio tuyo, por tu historia. Pero eres una persona que acercó mucho el tema de estar más cerca con la gente, con cosas simples, sencillas, pero que también tienen un profundo significado en lo que nos hace sentir a cada uno en el día de vivir. Así que, ¿cómo están los hueones? Otras cosas que fue lo que nos fueron acercando, ¿cierto?, a conocerte y hacerte partícipe durante mucho tiempo en las actividades que desarrollamos en la institución. Yo voy a contar una infidencia. Un día yo recibo una llamada por otras cosas y decía, general director del Carabinero Ricardo Yáñez, y me dice, ¿cómo está lo bueno? Claro. Yo pensé que me estaban llevando a la cárcel, pero no. Efectivamente, era mi general director. Yo tengo un cariño muy especial por Carabineros. Como chilenos tenemos que estar orgullosos de la institución y por eso también lo invitamos, porque como profesionales de salud estamos muy vinculados, sí. Sí. La gente no sabe, pero estamos muy vinculados porque cuando a usted le toca el primer enfrentamiento a las situaciones de urgencia es súper importante y de eso vamos a hablar hoy día. De eso vamos a hablar hoy día. Primero, quiero contar un poco de ti. Eres de San Fernando. Así es. Todavía no llegas a los 60 años, tienes 59. Así es, también. Está en la institución de Carabineros desde el 85. Sí. ¿Cuántos años estuviste en Carabineros? 39. Hasta el año pasado. Hasta el año pasado, sí. El día de mi cumpleaños, el 27 de septiembre del año pasado. Gran labor hiciste, te tocó duro. Fueron años muy complejos, muy duros, pero también muy enriquecedores. Yo estoy feliz, creo que cumplí plenamente los objetivos que nos trazamos con un grupo humano. Envío un saludo a todos mis carabineros que están a lo largo del país, que se sacan la mugre, como lo dije muchas veces, arriesgando la vida, el pellejo, sacrificando el tiempo con su familia, incluso el tiempo personal para hacer cosas que a veces les gustan, por entregar más seguridad a la ciudadanía, por estar más cerca a la gente. Y creo que eso es lo que nos ha permitido reposicionarnos nuevamente y que una institución que es permanente del Estado, que es de todos los chilenos, pueda estar y seguir cumpliendo con su misión. Yo creo que tú nos llevaste a la emoción de Carabineros, ¿eh? Yo fíjate que yo lo reconozco que siempre tenía como una distancia con Carabineros. Y cuando te empecé a ver, yo dije, pucha, qué raro. En la tele te veíamos. Qué raro un general así. Y de repente te veía que la voz se te quebraba de emoción en muchos despachos. Y me iba impresionando y decía... Y finalmente empecé a conocer esa parte de Carabineros y yo creo que no solo yo creo que Chile tiene que estar agradecido de esa situación, porque realmente humanizaste Carabineros y eso yo creo que es lo que nosotros también hacemos en salud y es el objetivo también de este podcast, que es humanizar la salud y humanizar a las personas. Y la labor de ustedes es tremendamente importante y es muy importante que la humanicemos. Así que yo creo que a mí fue un impacto más que para la Rosario, porque ella tenía una relación más con Carabineros mucho más cercana. Yo, la verdad es que tenía una relación más lejana. Así que gracias. Sí, es verdad. Sabéis que Carlos era un poco como... como que le tenía miedo. Pues, si es que él es de otra generación además y de provincia, donde el carabinero es como el alguacil, po. Sí, sí. Sí, es la autoridad ley, sí. mucho más...
Sí, es otra relación, Es otra es relación. más cercana en provincia, en regiones, la relación de carabineros con la comunidad, pues somos menos, se conocen todo el mundo. Aquí en Santiago, que es mucho más fría, digamos. Sí. Bueno, eso fue un propósito también, ¿ah? El acercarnos nuevamente en que porque yo cuando salí a la calle sentía todo lo contrario a lo que de alguna manera manifestaban los medios de comunicación, o sea que poco menos que no nos querían. Y al revés, la gente me pedía más carabineros, quería estar más con los carabineros, y yo creo que efectivamente los medios de comunicación ayudan mucho. Este tipo de cercanía con la gente a través de un podcast, ustedes con estos temas de salud, hacen y sensibilizan temas que muchas veces para muchas personas son muy importantes. Pero si no es muy distinto, mira, nosotros somos doctores y nos cuesta ser humanos. Y a ustedes les pasa un poco lo mismo. Es como parte del rol, Es como el que rol, tuviera que ser como, duro. Es como la figura que Sí. tiene que ser de cierta manera. Sí. Y yo creo que estamos para cambiar eso. Estamos para cambiar eso, para que la gente se dé cuenta de que detrás de cada doctor, detrás de cada carabinero, hay una persona con sentimientos, sufriendo. Además, a ti nunca te dio ni pudor, ni vergüenza, ni nada emocionarte con Sí, cada carabinero fallecido en la calle. Y eso, para uno, era súper importante verlo. Sí, y yo creo que lo mismo le debe pasar a usted en el ámbito de la salud, cuando hacen el mayor de los esfuerzos, muchas veces por atender a un paciente, ¿cierto? Y tratar de recuperarlo, y a veces, como me decía a mí un doctor que trabajaba muy cercano a mí, hay cosas que ya escapan a lo que puede el ser humano hacer, y hay que dejarlo nomás a otra instancia superior que decía. Y es duro, es difícil, sobre todo cuando pierde uno a un colega, a un integrante de la familia, como lo hacemos llamar nosotros la familia institucional, y en situaciones tan duras, tan complejas. Detrás de uno siempre hay familia y seres queridos, que como que eso también van complementando que las situaciones se hagan de alguna manera más complejas. Y tanto ustedes como nosotros estamos enfrentados a la posibilidad de la muerte. Y no es fácil. Y no es fácil. Para nosotros no es fácil enfrentar la muerte en el escenario de ustedes, y para ustedes no es fácil enfrentarla en el escenario nuestro. O sea, yo me imagino un carabinero en un paro y todos los sentimientos que se le vienen y la impotencia de no saber exactamente qué es lo que tiene que hacer, cómo lo va a salvar. Que O no sea, llega la ambulancia, que no llega la depende ambulancia. de ustedes, que tienen la preparación más o menos, pero que igual está en sus manos al final. De eso vamos a hablar Más adelante. De eso vamos a hablar más adelante, pero Sí. primero Hay aprendizaje. sí. Sí, hay harto aprendizaje en eso. Primero quiero entrar en ¿qué te llevó a ti a ser carabinero? Bueno, hay una historia familiar. Primero, mi papá era carabinero. Sus hermanos también eran carabineros. Toda mi vida viví, siempre digo que lo primero cuando desperté, lo primero que fue un hombre de verde, que era mi papá, mi viejo, y toda la vida vivía al lado de un cuartel de carabineros. Por tanto, era como muy difícil de que uno de los tres hermanos no le fuera gustara, carabinero, no claro. fuera carabinero. Y a mí me apasionó, y postulé 2 veces a la escuela. La primera vez no quedé, y en la segunda oportunidad sí quedé. Y mira lo que me deparó el destino, finalmente llegar a ser la máxima autoridad institucional. Creo que fue un honor haber tenido la oportunidad de comandar a cerca de 60.000 hombres y mujeres de diferentes ámbitos profesionales, civiles, en el área de la salud, en diferentes actividades. Que es una institución tan grande como la nuestra y que tiene un despliegue a lo largo de todo el país. Nos habla también de cómo somos todos los chilenos. Somos todos diferentes, todos distintos, pero somos uno solo. Es un mundo carabinero. ¿Eh? Sí, un mundo. Es un Una mundo. gran familia. Sí. Sí. ¿Tú has estado en el hospital de carabineros? Sí, yo he estado, también. Yo he estado. Sí. Yo Y también, Yo sí. trabajé al principio de mi carrera en Carabineros, sí. Pero todavía tenía... Y es un mundo porque O sea, en ahí, realidad- hasta ahí uno siente como esa invulnerabilidad del carabinero. Como, no sé, cuando uno ve a un paciente, uno siente que en el fondo está en las manos de uno, que como que se entrega,
y yo siempre sentí que a Carabineros le costaba tanto como sentirse vulnerable al frente de uno. Sí. Y es algo como que le escalan muy profundo, que contigo eso yo nunca lo vi. Pero sí está esa sensación como de que tengo que ser fuerte 24/7 y como un personaje en el que nada me va a penetrar, y eso debe tener un costo muy alto para ustedes. Sí, y a todo nivel, ¿ah? Todos los carabineros hacen un tremendo esfuerzo. Obviamente siempre hay un rostro que es más visible que otro. Yo tenía la responsabilidad no solamente de conducir el carabinero, sino que tratar de representarlo lo mejor posible. Y eso también demanda un esfuerzo personal, un esfuerzo familiar. Uno no es dueño de la verdad, uno lo sabe todo, uno enfrenta situaciones para las cuales incluso no estaba preparado. ¿Te enfrentaste? Esa es una duda que yo tenía. ¿Te enfrentaste a muchas críticas por ser como eres? Sí. ¿Y cómo? Sí, por cierto. Tú estabas muy convencido de seguir. Absoluto. Sí. Tú eres muy auténtico dentro sí. de un ambiente en que tratan que sean todos más o menos iguales. Es muy estructurado y yo creo Sí. que los tiempos de hoy dan cuenta de esto, lo que estamos haciendo hoy día, de conversar, lo que antiguamente era muy cerrado, a puertas cerradas. No, yo abrí las puertas de mi oficina. ¿Quién conocía? Todos hablaban de la Dirección General de Carabineros, el piso 3, que es donde está la oficina que es el director. Yo entré ahí cuando fui general director. Antes nunca había estado en casi más de 30 años en servicio en Carabineros. Entonces, ¿Era como un lugar prohibido? No, pero Nadie se atrevía. Claro, solamente podían acceder ahí las personas que estaban o citados y las personas que tenían audiencia. Entonces dije, no, pues, hay que un poco ir borrando los mitos. Ya, los días miércoles de cada semana o cada 15 días, los creo que querían ir con su familia podían ir a conocer las dependencias donde trabajaba el general director. Había una galería de los cuadros de todos los generales directores de la época, la sala donde se hacen las audiencias, la oficina, el escritorio, el lugar donde trabajaba uno, ver las cosas personales de uno. En definitiva, ver que somos normales absolutamente. Qué importante. Uno ocupa un cargo y ejerce un rol. Yo nunca olvidé eso, de que uno está transitoriamente en un espacio donde tiene que cumplir un rol y un cargo. Y tiene que tratar de hacerlo lo mejor posible. Obviamente uno no puede ser medida de oro para todo el mundo, pero cuando uno hace esfuerzo por tratar de que todas las personas se sientan bien y puedan alcanzar y desarrollar también sus metas, sus objetivos, yo creo que uno se siente satisfecho. Sí. Ese libro que te regalé es un poco es un poquito cierto el reflejo de esos 4 años donde hicimos tremendo esfuerzo por no solamente cuidar a la institución, seguir proyectándola, que tiene un tremendo desafío futuro, sino que también a los integrantes de la institución, que es lo más importante. Carabineros son los hombres y las mujeres que la componen, y eso es lo más grandioso que tiene. Oye, me encantó ver carabineras con uniforme haciendo TikTok. Sí. Me encantó ver gente normal siendo carabinero, porque eso también ayudó a esto, a que la gente vuelva a confiar en la institución. Al final son personas que se pueden equivocar, como todo el mundo. Como todos nosotros, claro. Como todos nosotros. Y es lindo ver cómo no están ni amarrados, ni amordazados, ni... Ellos pueden contar cómo es ser carabinero, que salen todos los días de sus casas, cómo preparan a su hijo, chao, me voy, con su uniforme, cómo se preparan, cómo se arreglan, cómo se hacen su tomate. Todo eso que de repente había mostrado en la tele, hoy día con el celular. Yo sigo carabineras que muestran como su vida de carabinera. Y eso antes yo hubiera dicho, chuta, la van a castigar, la van a sancionar. Bajo tu dirección eso no pasó, incluso lo fomentaste. Sí. Y es algo también muy lindo y muy inspirador para los jóvenes para querer ser carabineros. ¿Te acuerdas, Rosario, cuando nos invitó a la ceremonia del Día del Carabinero? Fue súper emocionante. Yo sabéis que guardé mi nombre que dice carabinero con el logo de carabinero de la silla, porque para mí fue un orgullo haber sido invitada. Fue súper emocionante y ver, por ejemplo, que de repente estaban las carabineras ahí y se salían de la formación para ir a saludar a la Rosario. A mí me han agradecido mucho y mostrar abiertamente el apoyo que yo he dado a Carabineros. Imagínate que yo de repente estábamos ahí y me dicen italiano. No voy a decir quién es porque... y un general me dice, italiano.
y yo ni sabía que era general. Habíamos remado juntos en Valdivia y son esas cosas las importantes. O sea, lo que sentimos los dos ese día que tú nos invitaste al Día del Carabinero yo creo que nunca lo vamos a olvidar. Y No, yo creo que nunca. eso hay que traspasarlo a la comunidad. Y hoy día, hoy día la gran mayoría de las personas, los jóvenes, no ven televisión. No. No, ven esto. Sí. Ven los podcasts, se comunican de esta forma. Entonces, teníamos que buscar mecanismos que me permitieran a mí llegar a los carabineros, llegar a los más jóvenes, llegar a la comunidad, de una manera que fuera con un lenguaje simple, sencillo, que fuera franco, hablar como hablan todo el mundo. O sea, yo creo que la expresión que tú ocupaste y que la patentaste muy bien. ¿Cómo están los hueones? Es como un clásico. Pero sí, es verdad. Y yo creo que todo la mañana, ¿cómo estarán todos? Uno se pregunta, o cuando pasaba algo, ¿cómo están? Bueno, es lo que nos representa, es la identidad que tenemos todos nosotros. Entonces, claro que fue importante. Y haberte llevado para allá, sin lugar a duda, abrió la posibilidad de que muchas de las personas que se dedicaban o que les atraía esta forma de comunicar, las pudiéramos nosotros orientar en nuestra área de comunicaciones y bueno, y de una manera u otra se transformaron en embajadores nuestros. Sí, los mejores embajadores. Mira, yo soy la embajadora de la corporación que nosotros hicimos. El mejor embajador que ustedes pueden tener son ustedes mismos, con sus celulares hoy día. Sí. Oye, hablando ya de temas de salud, ¿cómo es la formación de salud dentro de la institución? Porque para nosotros, o sea, nosotros de partida te quiero decir que es muy buena. Porque a nosotros, de repente la ambulancia no llega y llega el baleado, llega la que acaba de tener guagua en la calle, que la guagua la sacó un carabinero. Llegan dentro de una patrulla de carabineros, bien atendidos. Llegan haciendo masaje. Llegan haciendo masaje los carabineros. O sea, nosotros tenemos una relación muy cercana con la atención en salud, que de repente en situación de riesgo es la primera. Para la pandemia ustedes tuvieron también excelente accionar, para terremotos, para situaciones así. ¿Cómo los forman? Bueno, la institución es una institución de servicio público, al igual que la salud y otros más. Pero nosotros siempre decíamos que teníamos que ser mucho más que un servicio público. Porque la gente nos ve y alguien, me acuerdo que había un viejo introductor que nos decía, el día que las guaguas dejen de nacer en los cuarteles es porque la gente perdió la confianza en la institución. Y en promedio nacen 22 guaguas en manos de carabineros anualmente. Más o menos esa es la cifra. ¿Tú has traído guagua al mundo? Una cuando era teniente en Rosario, me acuerdo que los jefes de tenencia, cuando uno vive en el cuartel y tiene que estar permanentemente viviendo ahí, yo era soltero y me despiertan y me dicen, mi teniente, hay una persona que está a punto de tener guagua y en condiciones muy complejas, normalmente de hacinamiento, hay gente muy vulnerable y uno tiene que llegar ahí con los conocimientos que le entregaron cuando lo formaron, pero siempre la institución ha sido muy precavida y en todos nuestros cuarteles existían unos kits especiales que eran para cuando había situaciones de esta naturaleza, que se iban a llevar. Y ahí estaban las amarritas para el cordón, gasa, una pero sabanilla. así, episiotomía, todo completo. Y a todos los carabineros se les forma con una formación de primer auxilio. O sea, yo no sé cómo este país de repente no valora nuestras instituciones. Sí, y hay una preparación enorme. ¿Para qué hablarlo del GOPE? Estábamos hablando antes del Grupo de Operaciones Policiales Especiales nuestro, que son los que tienen que ir a hacer los rescates, normalmente en zonas muy confinadas, de mucho riesgo, donde nadie va, llegan ellos, muchas veces a pie, caminando días, horas, y llegan a socorrer a personas que son expertos, profesionales. Y estas personas cuando ven llegar a los carabineros, ven llegar la vida. Y es tan rigurosa la formación que tienen los GOPE y uno se pregunta, ¿pero por qué tiene que ser tan duro? Bueno, porque cuando tienen que hacer estos rescates llegan al lugar y tienen que muchas veces despojarse de la ropa que tienen seca para entregársela a la persona que está herida y ellos soportar esas condiciones y salvar a la persona que tienen que ir a rescatar. Entonces, hay una preparación muy fuerte.
hay un trabajo que se hace, no sé, muchas veces creo que se tiran al río a rescatar a una persona y no saben nadar. Pero es tal el sentido de entregar lo mejor, de entregar la ayuda, que los motiva y los lleva a hacer esas acciones. Nosotros tenemos un carabinero en La Reina que se tiró al canal San Carlos. Sí, a buscar un perrito. Sí. Y tenía zapatos nuevos y tú sabes que se sacó los zapatos para que no lo retaran. Claro. Se sacó los zapatos, se tiró, rescató al perrito y llegó con los zapatos limpiecitos. Fue a contar esta historia a la casa, ¿cierto? Sí. Es que, mira, desde que pasó lo del... desde que pasó lo del... Yo siempre he querido mucho carabinero. Mi mejor amiga del colegio, su papá era carabinero. Entonces, eso de... A mí nunca me metieron susto con que... No es que hay mamás que... Ay, voy a llamar a los carabineros si te portáis mal. Ya, eso por favor no lo haga. Si no te comís la comida. Eso por favor no lo haga porque genera cosas negativas después que no colaboran con el orden comunitario, por favor. Pero... Yo siempre tuve mucho cariño y siempre vi a este papá de mi mejor amiga vestida de verde y me dio siempre una tranquilidad. Siempre. Entonces, cuando pasó esto de que dispararon cerca de mi casa y todo, yo me sentí tan protegida porque yo sabía que los carabineros sabían y que me estaban cuidando. Yo sabía que había carabineros afuera de mi casa, iban a hacer ronda a mi casa porque yo estaba con resguardo. Y así conocí personalmente a cada carabinero que está en la comisaría de La Reina. Y me iban a saludar, ¿cómo está? ¿Está todo bien? Todo, o sea, esa paz, esa situación yo no se la doy a nadie, pero esa paz que me dieron solo ellos porque la justicia no me la dio tanto, yo no tengo cómo agradecerla. Imagínate, hay sectores rurales, sí. Sobre todo en la macrozona sur, por ejemplo, donde hay familias que prácticamente viven con carabineros todo el día. Sí. Y se producen rotaciones de 2 turnos y que están protegiéndolo ahí de las situaciones que hay de violencia en esa zona. Y es valorable, o sea, saber que son lugares donde disparan, hay uso de armas de fuego, donde han quemado una cantidad de viviendas enorme. Nadie está libre, digamos, de que pueda ocurrir eso allá, y por lo tanto viven con un temor permanente. Esa tranquilidad que entregan los carabineros efectivamente es muy relevante. Y cuando hay terremotos, cuando hay pandemia, los que están embarrados hasta la cintura, los que llegan los primeros a ayudar, son los carabineros. La primera respuesta siempre ante la emergencia, siempre va a ser carabinero. Porque somos los únicos que estamos en la calle 24/7 y eso nos permite a nivel nacional reaccionar inmediatamente. Cuando fue el terremoto se salvaron miles de vidas, por no hablar de millones de vidas, gracias a que hubo carabineros que salieron en pijama incluso a alertar a la gente que tenía que evacuar zonas que eran de alto riesgo. Solamente por iniciativa personal, asumiendo que había un riesgo asociado a lo que estaba pasando, que algo no era normal de lo que estaba pasando. Y eso fue muy reconocido y fueron carabineros que fueron condecorados en su momento, etcétera, porque lograron evacuar a una población importante. Hoy también yo me acuerdo de la primera vez que me llegó un choque. Yo estaba de turno en la urgencia en un hospital, en el Luis Tisné, y me llega un choque de una persona bajo la influencia del alcohol. Y llega con carabineros. Y a nosotros nos habían enseñado que había todo un protocolo para la alcoholemia. Porque claro, ellos le hacen el alcotest y tienen que ir a corroborarlo, sí. Entonces llega el involucrado con carabinero, viene el carabinero y te está fiscalizando como tú le haces la alcoholemia. Yo en una situación, yo me acuerdo que yo estaba súper nerviosa porque tenía que ir a un lugar que está resguardado a sacar el tubito con el carabinero mirando, que le estés tomando el examen al efectivo, porque acá no se puede hacer trampa, esto es una cosa legal. Entonces está el carabinero mirándote como tú lo haces, lo tienes que rotular, el carabinero ahí al lado, tienes que sacarlo de donde corresponde, se tiene que procesar la muestra y a carabinero. Yo me acuerdo perfectamente de ese carabinero con todo el rigor y con la persona ahí involucrada. Nosotros hemos tenido mucho vínculo en salud
Con Carabineros, bueno, ¿para qué decir cuando nos llegan privados de libertad? Pues también nos llegan gendarmes. Nosotros en el San Borja venía harto gendarme. Sí, están hartos puestos ellos también. Sí, también. Sí. Es una función muy delicada que cumple gendarmería. Nos tocó incluso un rescate. Que tú estabas ahí cuando vinieron a rescatar una vez había un reo que estaba en el sí, pues piso. bueno, hoy día cada vez más probable. Se ponen de acuerdo con los que están afuera Sí. y llegan a balazo. Nosotros, bueno, a mí me ha pasado varias situaciones en un consultorio también en San Bernardo, se agarraron a balazo, nosotros escondidas llamando a carabineros. Es lo único que uno le queda por hacer y ellos están súper alerta también al personal de salud porque saben que estamos expuestos. Sí. Sí, bueno, el tema hoy día de la inseguridad, yo creo que no hay ningún lugar donde no exista esa sensación, ¿cierto?, de temor, y por eso es tan importante fortalecer y robustecer todo lo que tenga que ver con seguridad, porque nada funciona si no hay seguridad. Yo creo que es clave para el desarrollo, para vivir en paz, tranquilidad, que la gente se sienta segura de ir a los espacios donde más necesita, que los médicos, la gente de la salud pueda atender tranquila. Yo creo que es algo fundamental. Se han hecho muchas coordinaciones y se hace un trabajo muy fuerte para de alguna manera de que eso ocurra, particularmente en los centros hospitalarios. Es cierto, es ahí donde llegan muchas veces los delincuentes heridos, pero también llegan los funcionarios policiales heridos, tanto investigaciones como carabineros. Hoy día también los funcionarios municipales que están cumpliendo un rol importante en esta materia. Pero bueno, la salud es transversal. Oye, que cuente cómo sacó la guagua. Fue duro. Yo, de las cosas que recuerdo, que el cabo que me acompañaba, que hoy día debe ser un suboficial mayor, ya de estar en situación de retiro, si ve este podcast, seguramente se va a acordar, era un furgón. Era un Chevrolet C10. Yo creo que la gente no sabe. Una camioneta con una cabina simple y que tenía un tremendo calabozo atrás. Le tiramos una colchoneta atrás, la parturienta se fue atrás y yo adelante iba con la guagua. Usábamos chaquetón en esa época. Con la guagua entre medio del chaquetón. ¿Te la llevaste tú? Y yo manejando. Y el suboficial iba atrás con el cabo y atrás con la parturienta. Por todo lo que significa, no sabíamos el sangrado, el alumbramiento, no sabíamos se sabe todos los términos y había que llegar con ella a urgencia rápidamente, digamos. La guaguita sabíamos que estaba bien, porque ¿y era hombre o mujer, te acordáis? Fue niñita, la conocí después. No fui padrino, pero ¿Le pusieron Ricarda? La conocimos, estaba Ricarda, no. Pero la conocimos. Pero sí, una experiencia muy, muy, muy fuerte, digamos. Y eso ocurre muchas veces con lesionados, con heridos. Mire, en la prefectura aérea nuestra cumple un rol tremendamente importante porque forma parte de esta cadena para el traslado de órganos a nivel nacional. También también son fundamentales en eso. Normalmente en la noche todos los traslados de órganos que hay cuando hay accidentes de tránsito y son donantes, hay que ir a buscar esos órganos y van nuestros pilotos en los aviones para el traslado y traerlos, y con eso se salvan vidas. Ricardo, y después te voy a hacer una pregunta que a mí me suena difícil, pero después de escucharte esto, yo sé que ustedes tienen un mundo interior dentro de la familia de Carabineros. O sea, ustedes saben lo que hacen. Pero hay un cierto complejo de expresar esto hacia la comunidad. En el mismo Carabinero, o sea, como que él no es capaz de transmitir todo lo que hacen. Toda esta tremenda labor, como que el Carabinero es muy metido en su rol. ¿Eso se podrá cambiar? Porque yo creo que es muy importante para la sociedad. Es muy importante todo esto que estamos hablando. Es que ellos vean, así como ven al personal de salud que da la vida por la salud, ustedes dan la vida también. Sí. Y yo creo que eso hay que cambiarlo. Cuesta visibilizar las cosas cuando estas no tienen un rating en los medios de comunicación. Hoy día lo que vende para los medios está mostrando, ¿cierto?, el morbo de la delincuencia, el drama y todo eso. Y nos quedamos pegados en eso, y obviamente eso no contribuye mucho a mejorar la calidad de vida de las personas. Lo digo con mucha responsabilidad.
Yo en esto no quiero tapar el sol con el dedo, porque obviamente estamos enfrentando, yo creo, una de las crisis de seguridad más grandes de la historia de nuestro país, pero creo que quedarnos pegados todo el día con esto, obviamente no le hace muy bien. No es saludable. Hay más gente que quiere avanzar que la que quiere Sí, avanzar. Absolutamente. O sea, cuando uno conversa, yo tuve la posibilidad de estar en muchos países y viendo situaciones y realidades en temas de seguridad que son absolutamente, pero mucho más complejas que las que vivimos nosotros. Con esto no quiero decir que lo nuestro no sea grave y complejo. Hay que hacerse cargo, las autoridades tienen que tomar medidas, la institución yo sé que lo hace, hoy día tiene una institución, está fuertemente trabajando en conjunto con el resto de los componentes del sistema de seguridad para fortalecer y de alguna manera generar más condiciones de seguridad. Pero claramente, cuando vienen los turistas o vienen de otros países, dicen, oye, ¿ustedes de qué hablan? O sea... Es que nosotros no valoramos lo que son ustedes como institución. Yo creo que, fíjate que ahora que estamos hablando, es un símil a la salud. Nosotros no valoramos Carabineros, nosotros no valoramos a nuestro personal de salud. O sea, hasta cuando lo necesitamos. Sí, pero tenemos tremendas instituciones. Sí, para la pandemia, país. La salud, para la pandemia. Oye, fue un lujo. Sí. Fue un lujo cómo se manejó aquí la pandemia. Sí. La verdad es que fue un lujo. Yo creo que Chile fue referente a nivel mundial. Sí, fue. Porque se hicieron cosas, pero muy, muy importantes. Los profesionales de la salud de nuestro país, yo creo que altamente preparados, capacitados, fueron capaces de sobrellevar con la geografía que tenemos. Tenemos de Arica a Punta Arenas, cuando habían pacientes que había que movilizarlos, trasladarlos, claro. La Fuerza Aérea, nosotros nos tuvimos que adaptar a esas condiciones, nuestras aeronaves para poder trasladar pacientes. ¿Ustedes cómo vivieron la pandemia en Carabineros? Bueno, nosotros nos tocó al principio muy duro porque nadie sabía. Nadie sabía nada. Había mucha... ignorancia respecto a esto. Piensa que nos comunicábamos con la policía de otros países, en Europa particularmente, España, Italia, donde tenemos referentes nosotros con quienes compartimos mucho la experiencia. Ellos fueron muy golpeados por el tema de la pandemia. Murió mucha más gente allá que... Sí, po. Sí. Bueno, y ellos nos mandaron algunas formas de proceder, las fuimos adaptando. Acuérdense, los primeros casos acá, los carabineros con traje blanco, con guantes, sí, porque no sabíamos qué es lo que había que hacer. ¿Te acordás que no podían tocar las cosas? Pensaban que se contagiaba así como que tocabas acá y tú también y te podías contagiar como... Pulverizando las calles, ¿te acuerdas? Con esto... ¿De veras? Con lanza agua, tirando agua pulverizada. Bueno, se hicieron muchas cosas dentro del aprendizaje que ocurrió, pero... Yo creo que a nivel país se manejó muy bien y a nivel institucional también. Nosotros tenemos que lamentar solamente la pérdida de 5 carabineros durante la pandemia, pese a que nosotros éramos los que teníamos que constituirnos en los procedimientos donde se decía que había una persona contagiada. Sí. Y teníamos que hacer un protocolo que estaba definido por el Ministerio de la Salud. Teníamos que trasladarlo a un centro hospitalario, entraban en cuarentena los carabineros que habían procedido, el carro después había que sanitizarlo completamente. No, había todo un tema. ¿A ti te tocó ir a ver a muchos carabineros contagiados con COVID que tuvieron, o no fue tanto? No fue tanto. Graves, hubo muchos que se salvaron, que gracias a todo lo que se implementó, que permitió tener las capacidades, ¿cierto?, exigidas. Yo creo que en algún minuto, yo me acuerdo cuando decían que nos quedan 3 camas críticas a nivel nacional, pero de alguna forma como que pasaba y respirábamos y llegaba otro día, y llegamos día y ya se como que se iba recuperando. ¿Te acordás que nos juntamos en familia a ver a la doctora Daza? Sí. A ver si podíamos... ¿Y su blusa? Sí, a ver si podíamos salir el fin de semana o no. Tremenda. A ver si... Oye, uno se bueno, nosotros... Oye, el ministro Parisi era un... realmente... Ahora, doctora Daza, ¿saludaba? Sí, doctora Daza, le toca. Bueno, eso lo va a decir la doctora Daza. La doctora Daza, sí, bueno, sí. Era especialmente particular. Y ella con su blusa, que fue un hit, ¿cierto? Fue un marcó poco, tendencia. Y fue un poco una alegría dentro de ese caos ver con qué blusa aparecía la doctora Daza. Pero era tan importante la entrega de esa información, porque de alguna manera transmitía tranquilidad al resto de la población. Todos nos avisábamos, ya entraste en cuarentena, ya saliste. Además que estaban de carabineros y los militares
fiscalizando que nadie salga ahora. Bueno, nosotros eso no lo vivimos porque somos personal de salud, entonces teníamos más flexibilidad, pero todo el mundo... ¿Y ustedes se contagiaron? No. ¿No? No, y nosotros nos fuimos a un operativo al norte. Trabajamos toda la pandemia. Nunca habíamos trabajado tanto. Yo hice turnos COVID. Estábamos con guagua recién nacida. Salvatore nació 2 días antes que nos encerraran. Yo por la corporación me tuve que ir a Iquique 7 meses a un operativo, a una lista de espera. No, sí, para nosotros fue... Por eso que nosotros... Ricardo, es lo mismo de usted. O sea, yo creo que tanto el personal de salud como Carabineros no se pregunta, oye, ¿me pasará algo a mí? Hacemos. Cuando hay terremoto también nosotros tenemos que partir a... Bueno, nosotros tomamos medidas. Ustedes están entrenados, aquí tenemos del BOPE. Fuimos tomando medidas nosotros también, O sea, nosotros dijimos, a ver, nuestros servicios no pueden paralizarse, o sea, no podemos quedar sin capacidad de poder tener en algún minuto las comisarías cerradas, no nos podemos dar ese lujo. ¿Sabes qué? Entonces, ¿qué hacíamos? Fuimos dejando reservas estratégicas. O sea, iban por semana, cada 7 días se iban renovando los carabineros, de tal manera de que siempre tuviéramos una rotación y que pudieran tener oferta de servicios permanentes en los cuarteles. Creo que tuvimos 2 o 3 cuarteles donde se contagiaron retenes chicos, donde se contagiaron todos. Pero como eran tan pequeñas las dotaciones, se mandaban a cuarentena y de la unidad base iban, pero los cuarteles nunca cerraron. Nunca. Mira, qué increíble, que es impresionante uno mirándolo ahora hacia atrás, de darse cuenta de esa disciplina que tuvo todo un país, porque la tuvimos todos. Sí. La comisaría virtual. Sí. ¡Hoy de veras! La comisaría virtual. Bueno, nosotros dijimos, teníamos que evitar que llegara la gente a las comisarías porque si no se iban a contagiar los carabineros. Y mucha aglomeración de personas también propicia el contagio. Bueno, comisaría virtual. Que la gente sacara los permisos. Cuando yo dije, hay que hacer uno para las mascotas. No, pero ¿cómo se te ocurre para las mascotas? Bueno, sí, las mascotas eran personajes principales en este tema. Lo sacaban había que sacar permiso para pasearlo, obvio. Sí. Pero sí, había gente que se iba a ofrecer para sacar a pasear al abuelito porque había permiso para... el perro. Sí, préstame a la abuela y préstame al perro. El perro a salir a una vuelta. Sí. Sí, eran temas. Uno se acuerda de eso y es como inverosímil. Sí, pasamos de las 1000 mascarillas a... Sí, ¿te acordáis las mascarillas? No, era parte del look. Teníamos mascarillas de colores. Y había, ¿cómo se llama? Ese amonio cuaternario, ese... Sí. También, ¿no? El amonio cuaternario, los alcohol gel, el lisoform. Yo tenía un doctor que le echaba tanto amonio cuaternario al escritorio que se despegó entero. Los computadores quedaron todos manchados con amonio cuaternario. No, y las mascarillas... en algún minuto desaparecieron, no había, empezaron a fabricar mascarillas con fibra de cobre. Sí, ¿te acordáis? Cada invento que... No, Carlos se quería comprar una escafandra. Ya van a sacar esa historia. Es que en la clínica habían doctores que se fueron en volá, que se compraron como unos trajes así como de astronauta, y Carlos agarró esa cuestión, pues entonces me dijo, mi amor, por 250 lucas... No, yo voy a contar la verdad porque si no, no me van a... Soy inmune al COVID. Sí. Soy inmune al COVID. Bueno, y un día así con la mascarilla negra llego a la casa y le digo, oye Rosario, ¿sabes que hay unas mascarillas como unas escafandras? Andan todos con eso. Me miró y me dijo, ¿y tú que andáis con esa cuestión que lo usáis una semana, querés comprarte una cuestión? Ahí se me acabó las ganas de comprar. Le dije, ¿te da lata cambiarte la mascarilla y vaya a andar con esa tremenda máscara con 2 cuestiones acá? No, ni una posibilidad. no, le dije, ¿para qué iba a gastar en weá? Eso le dije. Filtro. Sí, es verdad. Es verdad. Sí. Es verdad. ¿Sí o no? ¿Tenía razón o no tenía razón? Tenía razón, mi amor. ¿Viste? No, y habían unas plásticas en televisión usaban, ¿te acuerdas? Que se empañaban enteras la cera, no. Sí. Mire, y yo encuentro que fue tan injusto, tanto para la gente de la salud como para las Fuerzas Armadas, Carabineros, que teníamos que estar siguiendo trabajando, pero todas nuestras familias estaban guardadas y uno llegaba igual a la casa. Sí. Tenía que llegar a la casa, entonces... Claro, en las primeras semanas uno se sacaba toda la ropa en la puerta, lo hacían meterse a la ducha al tiro, pero esa cuestión duró nada. Seamos sinceros. A nosotros nos echaban, no podíamos... Los que trabajamos no podíamos hacer todas esas cosas. Los domingos familiares a nosotros nos impidieron entrar a la casa de mis papás. Mis hermanos dijeron, ustedes no entran, son vectores, nos van a contagiar. O sea, nosotros un día éramos héroes, el personal de salud, y otro día éramos los que contagiábamos.
Entonces Sí. era un amor y odio. Sí, es verdad. No, pero ninguno se contagió. Yo sí tuve ¿Tú te COVID. contagiaste? Yo me contagié. ¿Pero piola? Sí, pero como era un paciente inmunodeprimido, Sí, po. entonces había un protocolo. Ay, tú estabas ahí con estuve corticoides, Con po. corticoides. Estuve 21 días, me dejaron en... ¿Cómo se llama? ¿En una cuarentena. residencia? En cuarentena, no, en el hospital. Hay una dependencia que es especial para... Ay, te hospitalizaron. Claro. Ah, te quedaste Y hospitalizado. ahí estuve 11 días. ¿Y ahí no tú ya aguanté estabas más. ahí? Y me llevaron a la casa, y en la casa estaba en un departamento aparte, donde me iban a controlar todos los días, pero yo tenía la posibilidad de bajar, porque yo no tenía síntomas. Entonces... Pero no, saliste estaba positivo horrible, sin síntomas. Sí. No, si era Sí. acuático, ¿te acordás? Y esa señora que se llevaron detenida porque se hizo el examen, le salió positivo y pasó al Jumbo a comprarse comida y se la llevaron detenida. Sí, me acuerdo. Sí. Claro. Hubo casos que una estaba en un mall también. No, sí. Sí. Si entramos nos Entramos en psicopateamos. psicosis. Sí, todo. Sí. Todo. Bueno, era lo que había que hacer. No también. se había sabía nada, po. Nada. Aprendimos sobre la marcha, Sí. y yo creo que se fue Sí. muy bien, muy manejado. Yo creo que Sí. siempre es mejor extremar las medidas que relajarlas. Pues nos Sí. permitió, por lo menos, ¿cierto? Hubo muchas personas que perdieron familiares, seres Sí. queridos Sí. en estas circunstancias, que fue doloroso, y ni siquiera pudieron acompañarlos durante... ¿Te acordáis que no se no, podía ir a los funerales? despedirse, no se Sí. podía ir a los funerales? Nada. Fue muy, muy duro. Pero bueno, yo se van a acordar el día de mañana de esta historia. Sí. Oye, Ricardo, ¿echáis de menos el uniforme? Yo creo que los que somos carabineros, cuando nos vamos, siempre estamos de alguna manera conectados. Yo además, tú sabes que tengo un hijo que va a ser carabinero. Está casi. Mi papá fue carabinero. Mm. Entonces tengo muchos carabineros todavía en la institución que conozco. Y uno no se desconecta nunca. Yo creo que uno tiene que de alguna manera seguir aportando a la institución desde la vereda al frente. Hoy día ya en situación de retiro, es el momento de otros que están conduciendo los destinos de carabineros, de la seguridad de nuestro país. Hay que confiar en ellos, por algo llegaron a esta instancia y yo les deseo lo mejor. Y yo siempre voy a estar apoyando a la institución y de alguna manera contribuyendo, ¿cierto?, a que nuestro país de alguna manera resguarde algo que está de nosotros. Yo creo que Carabineros de Chile es de todos los chilenos, es de toda la ciudadanía, incluso de todas las personas que vienen de afuera, que admiran a una institución como la nuestra. Sí, yo creo que lo subvaloramos mucho a Carabineros. Pero de nuevo está de las instituciones más queridas. Sí, Sí, sí. Sí, Yo fue creo que- un periodo, yo creo fue que una un periodo situación duro, difícil, pero yo creo que la gente finalmente se dio cuenta, entró en razón de que hay instituciones que son permanentes del Sí. Estado y que más allá de los conflictos que a veces ni siquiera son generados por la institución, o sea, hay una institución que tiene que poner orden, y esa Sí. institución es la que está mandatada por la Constitución Política de la República, y tiene que hacerlo, y no tiene otra opción. Es un deber y una obligación hacerlo cumplir. Y hoy día, por Dios, que se echa de menos. O sea, hoy día se requiere más orden para que haya más paz, más tranquilidad. Yo creo que aquí hago un llamado, ¿cierto?, a todos, porque todos somos responsables. No puede existir una anomia en que nadie quiera hacerse cargo de las responsabilidades que tiene, desde el papá, la mamá, el colegio, la familia, los grupos de amigos. Todo contribuye finalmente. El control formal que la ley obliga lo hacen a otras instituciones. No podemos ser responsables al colegio, por ejemplo. Sí, ellos tienen que educar, pero la primera responsabilidad está en la casa. Sí. O sea, los papás tenemos que saber dónde está nuestro hijo, tenemos que inculcarles valores, tenemos que enseñarles el respeto y un montón de otras cosas que forman parte de la convivencia social que tenemos que tener. Es el desde. Sí. Y el respeto a Carabineros es el desde para tener una sociedad civilizada. Oye, y Ricardo, ¿cómo ves tú la relación, por ejemplo, de Carabineros con los paramédicos, con bomberos en situaciones de emergencia? ¿Cómo es esa interrelación? ¿Es fluida, es cariñosa? Porque es efectiva. Eso no podemos negarlo. Pero yo de repente siento que igual falta un poquito de cariño, tal vez en esas relaciones. O sea,
cada uno hace lo que le corresponde. ¿Existe ese vínculo Existe. de partida? Sí, bueno, está el ABC de la emergencia, Sí. que se reguló el año 2020, se volvió a actualizar. Recordemos porque la gente todavía se confunde. A de ambulancia se asocia al 131. B de bomberos se asocia al 2, el 132. Y C de carabineros se asocia al 3, 133. Esa es mi señora, esa Sí, se la sabe toda, se la muy sabe bien. Y toda. 134. Muy bien. 134. Es la Directa Mar, ¿no? No, 135 es la Directa Mar. No, 134 no es la PDI. 131. Sí, Sí, po. el 131 es la Directa Mar. 131 marítima. ambulancia. Ambulancia 134 134 es la PDI. y 135 Policía Marítima. El JP no se sabe ni una. Ya, pues JP, Ya. tú sabes. Ya, googleen. ¿Qué dice el chat GPT? Ay, ¿qué dice el GOPE? ¿Qué dice el GOPE ahí? Mira, sacó el celular Mire, Llama a la polola, llama a la polola. para preguntarle a la bola. esa relación que hay con estos tres estamentos, yo creo que está muy fortalecido. Hoy día hay un centro de gestión de las operaciones en Carabineros donde hay un cubículo donde Ya. está bombero, donde está PDI, donde está el SAMU. El SAMU ha estado siempre con nosotros, históricamente, y es clave, porque muchas veces las operaciones policiales siempre, obviamente, se está la noticia de una lesionada, se sabe mucho antes de que llegue al llamado Claro. al nivel del SAMU. Entonces, inmediatamente esa operadora toma conocimiento del procedimiento y avisa ahí internamente y se agiliza mucho más rápido todo. Se activan los protocolos, si hay que hacer un traslado aeromédico, si hay que hacer una evacuación, si hay que aislar un lugar. Todo eso está muy bien articulado hoy día. Y la relación yo creo que cada vez ha ido mejorando. Hay más respeto cada uno por el trabajo que realizan. Yo creo que siempre van a haber situaciones de conflicto, porque obviamente esto pasa por las personas y las personas, Sí. hay carácter y personalidades a veces que chocan, pero la institucionalidad, hay un respeto pero muy importante con personal de la salud, con bomberos, que hacen una tremenda labor, y el resto de las instituciones. Oye, ¿cómo es el...? Mira, nosotros como personal de salud necesitamos también un soporte no menor de salud mental por toda la carga, que lleva estar en contacto permanente con el sufrimiento ajeno. Pero eso está bajo nuestra propia responsabilidad. ¿Cómo es con ustedes? ¿El Carabineros se hace cargo de la salud mental? Sí, es algo no muy nuevo. En realidad, nosotros contamos con un servicio de salud mental. Inauguramos hace un año una clínica con una residencia de mediana estadía, de corta estadía, y una que es... ¿cómo se llama estas que son transitorias, que van y vuelven? Ambulatoria, en Concepción. Y en Santiago tenemos una clínica de corta estadía también. Y hay convenio, obviamente, con algunas otras clínicas cuando son problemas mayores. Pero sí, es una preocupación y una ocupación que nos falta mucho todavía. Yo creo que nos falta como país entender que la salud mental es un tema. Yo creo que viene hoy día incorporado en el ADN de las personas. Las nuevas generaciones están más expuestas a estos temas, y hay que hacerse cargo de ello. Yo creo que una persona con alguna afectación en el tema de salud mental requiere de una atención muy profesional, de tal manera de que pueda rápidamente, ¿cierto?, retomar sus actividades profesionales. Además que son trabajos de mucha carga emocional. Emocional, crítica, de emergencia, de mucho estrés. Cuando un carabinero va a un procedimiento policial con disparos, con uso de armas de fuego, donde su compañero resulta herido y lesionado, no solamente nos tenemos que preocupar del que resultó lesionado, hay que preocuparse de su entorno. Cuando fallece un carabinero en una unidad, hoy día se hacen intervenciones en las unidades para ir en apoyo del resto de sus compañeros que también sufren la pérdida de uno de los de ellos. Y vieron y tienen que ir a testificar. Es todo un tema que es muy fuerte. Oye, y en esto que nosotros hemos estado trabajando con Rosario y a través del podcast en humanizar la salud, ¿cómo has visto la humanización y la incorporación de la mujer en Carabineros? Porque yo creo que eso ha sido... A mí también me ha costado, ¿eh? A mí me ha costado, pero
en la medida que las he ido conociendo a nuestras carabineras, es un tremendo orgullo. ¿Eh? En La Reina tenemos Sí, más mujeres que hombres. Tenemos Nosotros una tenemos... capitana que es, pero... Sí. Hoy, Bueno, hoy día hay 5 generales en el alto mando. Sí. Mujeres. yo creo que dan Eso para ser más duras que usted. Es inédito. Sí. Son brígidas además. Son rígidas. Son muy profesionales. Sí. Yo me saco el sombrero. Creo que el rol que cumplen Fue pero una tremenda incorporación. ¿Eh? Sí. somos pioneros. Sí. Tenemos Dentro otra de habilidad instituciones. además las mujeres. Pero, Un gran claro, aporte a la sí. institución. Ser carabinero, ser mamá, ser Sí. esposa. Sí. Yo creo que algo ¿Cierto? tremendamente Sí, importante. O sea, yo creo que también eso es muy destacable. Además que otra sensibilidad. Sí, Cuando sí. llegan situaciones, o sea, ya si para qué estamos con cosas, los hombres son más brutos en ciertas situaciones. sí. Sí, es verdad. Sí. Entonces uno agradece igual que... One box. Sí, one box. One box. Sí. Sí. ¿Qué está diciendo? Nada. Sí, pues entonces de repente uno agradece que llegue una palabra amable, con otra sensibilidad. ¿Cierto? Pero Tienen mira, más yo siempre tacto. cuento esta historia. Íbamos en un vuelo con la autoridad y iba de piloto a cargo de la aeronave una capitán, mujer, mamá. Y estábamos por aterrizar y la llamaron por teléfono y ella colocó el altavoz, pues tenía que responder esa llamada porque era urgente, sí que recibía ese llamado porque algo pasaba en la casa. Y lo contesta en altavoz y le estaban preguntando por una situación doméstica de su casa, de su hijo. Y ella, mientras daba todas las indicaciones, aterrizó el avión. Cosa que imposible para un hombre. Sí, yo creo que sí. Y eso es realmente admirable. Sí. O sea, tener esa capacidad de ir concentrado absolutamente en un tema tan crítico como el aterrizaje en una aeronave, pero al mismo tiempo solucionar un problema que era grave en su domicilio, porque era me acuerdo de un tema de unos medicamentos de una de su hija. Y lo hizo, pero lo hizo a la perfección. O sea, realmente tienen una capacidad que no tenemos nosotros. Sí. Por algo, Pero la por algo la naturaleza hicieron. le dio la posibilidad de ser madre. Sí. Sí, a ustedes no no hubiéramos extinguido. ¡Ay! Si le hubieran dado ese rol a ustedes, estaríamos extintos. Sí, Sí. sí, bueno. Es cierto. Pero las mujeres, una tremenda labor institucional. Hoy día no hay ninguna actividad de carabineros que no la desarrollen las mujeres. Ninguna. ¿Queréis preguntar algo, Guatón? Sí, así como el tema de las mujeres, también, ¿cómo ve el tema de los jóvenes en la institución? ¿Cómo está la postulación? cómo se está incluyendo los jóvenes y cómo los incluyen? ¿Cómo se llama a la juventud a que postule, ya que se supo que hubo varios años donde estuvo medio flojo ese tema de las postulaciones, Sí. y ahora como que volvió a crecer? Entonces, ¿cómo se ha hecho ese trabajo para eso? Es buena pregunta. No, si el Guatón... sí, es sí, que, bueno, ¿sabéis qué? empieza. No. Sí, yo sí. creo que el guatón le picó el bichito. No, ¿No te buena creen pregunta, que es un sí. artefacto? No, No, si no es decorativo. Oye, Guatón, ¿te No es cuento algo? ¿Te cuento algo para que lo queráis más? Estoy medio pasado ya, sí, en edad. ¿no? ¿Estáis medio pasado? Mm. ¿En edad? Para entrar a la Hasta institución. los 30. Ah, ya. Está ahí, Sí. está ahí. Sí, me quedan Todavía unos se meses, puede. unos meses. Oye, ¿tú sabes de qué equipo es Ricardo Yañez? De la U, ¿no? Aguante el Ah, bollete. ya, no, estamos bien. Sí, Estamos iba al súper bien. estadio, no es Azul. nada de cartón. Estamos súper bien. Tiene estamos súper corazón bien. azul y verde. Allá empezaban las pifias de los colocolinos. No, Ya, estamos súper ya, bien. ya. Oye, sí, mira, buena pregunta. Primero que nada, efectivamente había que hacer un trabajo. Hoy día los jóvenes no se motivan ni se incentivan con algunas cosas que en el pasado eran relevantes. Yo ¿Cómo creo qué lo no sé, motivante? por ejemplo, en algún minuto, ¿cierto? Únete, el valor a la patria. La mística de Bueno, la... eso es importante, sí. Yo Sí. creo que yo les dije que hoy día soy embajador de una fundación, Amarte, que quiere rescatar esos valores que son el respeto a nuestro antepasado histórico, nuestros valores patrios que son fundamentales. Pero, bueno, ¿qué es lo que nos mueve a los jóvenes? Entonces, había que buscar, de alguna manera, actividades y generar, de alguna manera, una comunicación que fuera directa, que cayeran en aquellas personas que tenían alguna intención o le atraía el ser carabinero. Y se hizo un tremendo trabajo. Yo creo que Carabineros, hoy día, la institución,
me reuní con el general director hace poco, estuvimos conversando y están haciendo un tremendo trabajo para poder aumentar las capacidades de formación. Tenemos postulantes, hay muchos postulantes, muchos jóvenes que ingresan. Recuerden que cambiamos los requisitos de ingreso, ampliamos la edad, entendiendo que hoy día se requieren carabineros más profesionales, pero también más maduros, que tengan mucho más claro, ¿cierto?, lo que quieren hacer, entender de que es una función tremendamente compleja y arriesgada y que requiere sacrificio, cosa que los jóvenes a veces no lo entienden muy bien. Están jugando PlayStation ahora a los 18 años, po. Sí. Sí, Entonces, po, sí. Ya a los 20, ya a los 25. yo creo que hay todavía, y la patria puede estar tranquila porque hay muchos jóvenes con voluntad y con vocación de servicio y de querer ingresar a Carabineros, a la Policía de Investigaciones, a Gendarmería, a las Fuerzas Armadas. Qué bueno. Sí. ¿No queréis preguntar nada más, guatón? No, pero súper bien. ¡Aprovecha! Que súper bien. Sí, Y me sacaron un parte. Oye, pero en algún minuto ingresaron más mujeres que hombres. ¿Eh? Sí. ¿Verdad? Sí. Hubo en algún minuto en que hubo menos postulaciones de hombres y más postulaciones de mujeres. Y ahí, bueno, entendimos, digamos, de que los escenarios también cambian y ¿por qué no dar la posibilidad de que ingresaran más mujeres? Y hoy día podemos decir, yo creo que con mucho orgullo la institución se puede sentir orgullosa de decir que casi el 18% de la votación son mujeres. Tenemos un importante número de mujeres que forman parte de Carabineros. Está Qué presente en lindo. todo. Sí. Sí, tenemos que estar tremendamente orgullosos. Sí. Y entender que como es nuestro podcast, detrás de estas profesiones hay un ser humano que está detrás y valorarlo. Eso es súper importante y siempre lo dije yo. Detrás del uniforme hay un papá, un hijo, Sí. una persona que siente, que sufre, que sufre alegría, pero que también llora cuando tiene pena y que lo pasa mal y que lo pasa bien. O sea, tenemos los mismos problemas que vive toda la gente. También mandamos a nuestro hijo al colegio, también tienen sus problemas. Y que Se también pelean tienen que con la hacerse señora, carse. se sienten Sí, mal, no. amanecen de buena, de Claro. mala. Hasta Yo creo a los que del golpe es lo mismo, mandan pero- a la señora, pero- todo eso pasa. Sí, po. Pero el médico, ¿cierto? Una vez que recibe a su paciente... Sí, ¿lo hice bien? Obvio. ¿Sí, todo bien? Oye, Carlos, pero... Oye, ¿cómo se llama? Ah, Carolina. La Carolina lo tiene ahí ¿Y usa tomate o no usa tomate? Usa tomate. No es imperial, no es imperial. Oye. Le está mandando un saludo. Carlos, pero cuando tú tienes que atender a un paciente, tienes que desligarte de todo eso y tienes que concentrarte en tu paciente. Sí. Bueno, y Sí. lo mismo pasa con los carabineros. Bueno, pero es un poco, mira, la idea de esto, el otro día atendí un infarto que después yo creo que va a venir para acá y ya era un italiano de Italia que en la camilla, mientras yo le abría la arteria, se puso a cantar sus canciones porque es cantante. Y yo le dije, oye, weón, esta weá en Italia no te la hacen, ¿ah? No, me dijo, este es mi sueño, estar aquí y poder cantar. Y fíjate que eso que es humanizar, que es estar hablando, es lo que tenemos que lograr con Carabineros también. Es lograr mostrar que Carabineros son seres humanos, son seres dolientes, tienen sentimientos, y yo creo que eso es muy importante. Yo creo que eso nos falta como sociedad. Sí. Bueno, yo creo que se pueden hacer muchas cosas. Ustedes tienen un espacio aquí tremendo para poder convocar y acercar las instituciones, acercar las personas, ¿cierto? Que forman parte podemos de entrevistar a ellas. estos del GOPE que son mandados Oye, igual que yo. ¿y sabéis Igual qué? que yo. Podrían Y hacer una- Carabineros debería hacer su propio podcast y empezar a mostrar Sí. a las personas detrás de Carabineros. Sí. Y eso, ¿sabéis qué? Yo creo que sería súper motivador para los cabros que están pensándolo o que ni siquiera lo han pensado y en realidad es su vocación. Sí, hoy día nuevamente se está de alguna manera reviviendo, ¿cierto? El 1-3 Atrapado por la Realidad, que es un programa, pero un programa... ¡Era bueno! bueno, nuevamente lo están dando. Nuevamente lo están dando. Fue un programa que tuvo un éxito enorme. Buenísimo. Era el programa más visto. Pero el podcast lo que permite, lo que decía la Rosario, algo muy importante. Porque
lo del 133 por realidad no solamente permite ver el procedimiento policial, sino que también sensibiliza a la comunidad respecto a la tremenda labor que hacen los policías Sí, y los riesgos que enfrentan y las cosas que tienen que hacerse cargo. Pero el podcast permitiría conocerlo sin uniforme. Sin uniforme. Sí. Sin uniforme. Sería un poco desvestirlo, ¿cierto? Y, y traerlo al plano más humano de que está. Oye, Ricardo, ha sido un orgullo tenerte Sí, acá. para nosotros No, un gracias tremendo a usted orgullo. por darme la posibilidad. No, para mí ya es un orgullo haberte conocido y tener la relación que tenemos. Yo estoy muy agradecida de Carabineros, Carlos también. Sí, Y lo que necesiten de Corporación Cera, aquí estamos. Muchas gracias. para servirle. Sí, y gracias por lo que hacen. Yo creo que este podcast también llama a la reflexión y a la conciencia de que la salud es importante, hay que cuidarse preventivamente, ¿cierto? Así que no, dar las gracias a ustedes por el espacio, por permitirme poder compartir. ¿Cómo con estáis dos de la personas que cuchara les tengo tú? mucho cariño. Mira, yo tengo una arritmia, me encontraron una arritmia, Sí. pero bien, hago deporte, me dijeron que era algo absolutamente normal. Bueno, cualquier cosa me No, Y hasta aquí llegamos. Sí, hasta aquí llegamos. Cualquier cosa nos llamáis. Cualquier cosa voy a venir aquí a Corporación. Sí, vos nos pegáis una llamada y te ayudamos. Muchas gracias. Oye, muchas Cariño. gracias. Despedimos a Ricardo Yáñez y este fue un nuevo capítulo de Cercano del podcast de Corporación Ser. Muchas gracias por vernos. Suscríbase, dennos like, pongan la campanita, todas esas cosas. Síganos en Corporación Ser Oficial y ya viene otro capítulo todos los viernes a las 20 horas. Chao, muchas gracias. Bravo.